Hola, buenas. Pasamos al capítulo 3,6, determinación experimental de fórmulas empíricas. Vimos en los últimos capítulos, para recapitular, la composición porcentual de los compuestos. Estuvimos trabajando como en más de 3, 4 ejercicios. Si nos daban el porcentaje, nosotros cómo poder saber cuál era la molécula. ¿Sí? Ahora, eso que nosotros nos están dando en términos porcentuales cuando nos dicen son 36 gramos de, o sea, son 36% de nitrógeno, otro tanto por ciento de oxígeno, y nosotros asimilábamos que teníamos 100 gramos, calculábamos el porcentaje, bla, bla, bla. Nosotros todo lo que estuvimos haciendo ahí era determinar eh, la fórmula empírica. ¿Ya? El capítulo 3,6 nos habla de cómo se hace esto experimentalmente, porque por eso la fórmula empírica se llama empírica, porque se hace de manera experimental, se hace en un laboratorio, necesariamente. Hablar de eso no tiene mucho sentido. Yo recomiendo que lo busquen en YouTube. Les voy a dejar el link de cómo de todo este trámite, y la verdad siento que el Chang no lo explica muy bien. Así que les voy a dejar un video que encuentre por ahí, lo más probable es de Khan Academy, porque Khan Academy siempre explica mucho mejor las cosas. Pero nosotros estuvimos hablando de que, tanto como teníamos su fórmula empírica, que es la que se saca experimentalmente, nosotros también tenemos la fórmula molecular, que es la que realmente nos interesa, porque con la fórmula molecular son las que uno trabaja. Técnicamente, la fórmula molecular es la molécula real. O sea, esto es lo que nos importa. ¿Ya? Acuérdense que la fórmula empírica tiene que ver como con los elementos que tiene el compuesto, pero en las proporciones, en la mínima proporción que están esos elementos en ese compuesto. Eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser lo real, para que me entiendan. Por ejemplo, una proporción puede ser un CH4, por ejemplo. Ponte tú. Un CH4 es su proporción de la fórmula empírica, pero la fórmula molecular realmente, no sé, pues era un C5H20, su fórmula molecular. Esta era la molécula real, pero la manera empírica era esta. ¿Sí? Bueno, si no se entiende lo vamos a ver con más ejercicios después, así que no problema. En este subcapítulo, que es determinación de fórmulas moleculares, ¿qué necesitamos saber primero? Necesitamos entender qué es la fórmula empírica, y además, información extra, necesitamos conocer la masa molar. Por lo menos una masa molar aproximada que se habla, pero teniendo la masa molar, la fórmula empírica, nosotros podríamos llegar a la fórmula molecular. Y hay algo que lo sabemos casi de regla, o es más bien como el dato que nosotros vamos a usar para tomar la fórmula empírica, relacionarla con la masa molar y con eso obtener la fórmula molecular, es que la masa molar de un compuesto es un múltiplo entero de la masa molar de la fórmula empírica. Vamos a ver esto en ejercicios para que se entienda. Vamos entonces a hacer el ejemplo propuesto 3,11, que dice así. Dice, en un experimento, ¿cierto? Encuentran que hay 30,46% de nitrógeno y 69,54% de oxígeno. Y en otro experimento encuentran que la masa molar está entre los 90 y 95. ¿Qué nos piden? Nos piden dos cosas. Fórmula molecular, masa molar. ¿Qué necesitamos para la fórmula molecular? Ya lo hablamos. Necesitamos la fórmula empírica. Fórmula empírica. Y necesitamos la masa molar. Masa molar. Esas dos cosas necesitamos sí o sí para calcular la fórmula empírica. La fórmula empírica, ¿cómo la sacamos? La fórmula empírica la obtenemos de acá, de los porcentajes en masa que nos dan. Ya hicimos ejercicio de esto, así que si no saben cómo se hace eso, pueden revisarlo. Igual lo vamos a hacer en este capítulo, pero lo pueden revisar.
Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, fórmula empírica. Entonces, calcular fórmula empírica. Empírica. ¿Cómo hacemos esto? Si nos dan solamente los porcentajes. Acuérdense que para esto siempre hay que asumir 100 gramos. Nunca nos van a decir, así como, no son... Bueno, si nos dicen, hay que sacar las conversiones matemáticas ahí. Pero si no nos dicen, que vendría siendo lo más fácil, nosotros decimos, ah, bueno, son 100 gramos. ¿Por qué? Porque conviene asumir y porque digo que es más fácil asumir que son 100 gramos. Porque como estos son porcentajes, nosotros si tenemos 100, 500 gramos, 1 kilogramo, etcétera, siguen siendo 30,46%. El porcentaje sigue siendo lo mismo. Entonces, si nosotros tomamos 100 gramos, los cálculos se hacen de la siguiente manera. Si yo digo, son 100 gramos el total, rápidamente nosotros podemos decir, me salió como raro ese rápido, rápidamente. Nosotros podemos decir que son 30,46 gramos de nitrógeno y son 69,54 gramos de oxígeno. ¿Por qué? Porque una relación porcentual, entonces está correcto. Eso lo tenemos que hacer. Si nosotros subimos 100 gramos, lo hacemos inmediatamente, con un segundo. Ahora, el segundo paso es calcular los moles para sacar la masa molar empírica. ¿Qué necesitamos para este paso? Información que necesitamos, una tabla periódica y ahí buscar los valores de la masa de cada elemento, en el caso del nitrógeno y el oxígeno. ¿Cómo nos queda esto? Vamos a decir, como tenemos 30,46 gramos de nitrógeno, busco la tabla periódica, son 14. Yo lo quiero arriba, abajo, abajo. 14 gramos de nitrógeno son 1 mol de nitrógeno. Se me va el gramos nitrógeno y me queda mol nitrógeno. ¿Cuánto equivale eso? Calculadora. Según mi supercalculadora son 2,175 moles de nitrógeno. Y para el caso del oxígeno hacemos lo mismo, decimos 69,54 gramos de oxígeno por esta relación matemática que es 1 mol es igual a 16 gramos de oxígeno. Se me va este con este y según la calculadora, ¿cuánto es? Según la calculadora, 4,346 moles. Con esto llegamos a la fórmula siguiente, diciendo que de nitrógeno debiesen ser 2,175 y de oxígeno 4,346. Pregunta, ¿esto está correcto? ¿O qué le falta? ¿Cuál es el problema? El problema es que estos subíndices tienen que ser números enteros. Enteros. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos acá en los ejercicios? Nosotros tenemos que dividir cada subíndice por el valor más chico. Por lo tanto, decimos, para el nitrógeno, el subíndice nos va a quedar como 2 partido en 1,75 partido en 2,175. Y para el oxígeno nos va a quedar 4,346 partido en 2,175, porque quedamos claro que el valor más chiquitito es este de acá. ¿Cuánto nos da? Esto nos da 1 y esto nos da muy aproximado, bueno, ni tanto porque es 1,998, entonces 2. Podemos decir entonces que la fórmula empírica es NO2. NO2. Aquí vamos a hacer una pausa. First, que se las daba hablando inglés. Primero,
La fórmula empírica puede ser igual a la molecular. Eso puede pasar. Pero, ¿cómo sabemos eso? Nosotros ya calculamos la primera parte, que es la fórmula empírica. ¿Para qué nosotros calculamos la fórmula empírica? Listo. Porque con la fórmula empírica y la masa molar, que la masa molar nos la dan, nosotros podemos calcular esto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con la fórmula empírica nosotros vamos a calcular, porque habíamos dicho esto. La masa molar del compuesto, que es lo que queremos, es un múltiplo entero de la masa molar de la fórmula empírica. Vamos a calcular la fórmula empírica, la masa molar de la fórmula empírica. NO2. Ay, no sé si se escucha. No sé si se escucha eso, pero un gato se asustó. Calculamos la masa. Decimos, el nitrógeno son, como es un nitrógeno por 14, más 2 oxígeno por 16. Calculadora, ¿de cuánto nos da eso? Nos da 46 gramos mol. Ese es la masa molar. Pero nos dicen que la molécula que nosotros nos están pidiendo es de 90 a 95, como los valores experimentales. El empírico es de 46. Nos falta para llegar. ¿Cómo podemos saber? Tenemos dos formas rápidas. Una es como al ojo. Vamos a hacer esa y después les voy a explicar como la manera como formal que hay que hacerlo. Pero al ojo, nosotros decimos, este es 46 y nosotros sabemos que el rango está entre 90 y 95. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es pensar en esta frase que dice, es un múltiplo entero. Por lo tanto, este 46, la masa molecular, o sea, la masa real podría ser 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 y así sucesivamente. Tiene que ser un múltiplo de un número entero. Por lo tanto, vemos que, por lógica, ¿cierto? Un 46 por 3 hacia abajo, muy alto, porque un 46 por 2 nosotros sabemos que 4 por 2 son 8 y 2 por 6 son 12, por lo tanto vendría siendo 92. Así como muy a la rápida. 96 gramos partido por mol. Sí, y esto nos podría dar un indicio. De hecho, 96 está bastante cerca a 95. Y porque si fuera por 3 ya nos pasaríamos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que su valor, como el múltiplo es 2, por lo tanto, esta es su fórmula empírica, pero su fórmula molecular, la fórmula real, vendría siendo por 2. O sea, los subíndices multiplicarlos por ese factor, 2 y 4. Y esta sería la fórmula molecular. Ya, la forma tradicional o como la rigurosa es decir 46 gramos, que es la fórmula empírica, nosotros la dividimos por la masa molar empírica. ¿Cuál es la masa molar empírica? Podemos usar el 90, por ejemplo. ¿Cuánto sería esto? Sería 46 dividido en 90. Ah, perdón. Debiese ser al revés porque aquí nos va a dar un número más chico. Debiese ser al revés. ¿Cómo sé que es al revés? Sin ver es que revisé esto. ¿Por qué sé que debiese ser al revés? Porque el 46 es más chico que el 90, entonces me va a dar un 0, algo. Entonces está mal esto, es al revés, perdón.
vendría siendo 90 partido en 46. Ahí sí, por lo tanto sería la masa, porque el 90 es la masa molar. La masa molar. Y el 46 dijimos que era la empírica, la masa molar empírica. Ahora sí, esto estaba mal, perdónenme. La masa molar empírica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, dame un segundo que arreglo esto rápido. Listo. ¿Por qué? Masa molar es nuestro valor supuestamente real. Y la masa molar empírica es el valor experimental. Experimental. Perdón que escriba tan mal, pero es que hace tiempo no escribía en la tablet, así que ya perdí como la costumbre. ¿Y cómo sé que ahora sí está bien? Porque matemáticamente esto es mayor que esto y me tiene que dar un número que sea un número entero, múltiplo de número entero. Por lo tanto me tiene que dar un 1, un 2, un 3 aproximado. 90 dividido en 46 son aproximadamente 2. Espérate, vamos a borrar esto que quedó medio feito. Esto es 1,956, pero claramente lo podemos aproximar a 2. Y ahí estaría. Decimos que es 2, calculamos la empírica, la molecular, relacionamos la masa que nos dan. ¿Qué más? Sacamos los porcentajes, sacamos los moles. O bueno, espérate, aquí me faltó algo. Puede ser que la fórmula molecular sea N2 o 4. Esta es una respuesta correcta. Pero también puede ser que sea un NO2, pero que existan dos NO2 en esa misma molécula. ¿Sí? Esto también puede ser. ¿De qué depende esto? Después, para saber cuál es cuál, hay que hacer otras técnicas que específicamente las vamos a ver con espectroscopía. Pero de partida nosotros podemos decir que puede ser esta. Generalmente siempre les van a poner como ejercicios bastante fáciles con esto porque ustedes tienen que ir aprendiendo nomás. Pero pueden ser las dos técnicamente. Vamos a realizar, espero que se haya entendido. Igual estos temas, igual como he dicho varias veces, estos temas sí o sí son con ejercicio. Hay que hacer mucho ejercicio, no hay mucha teoría aquí, la verdad. ¿Qué hay que hacer ahora? Vamos a hacer un ejercicio de práctica. El ejercicio es bastante simple, pero está interesante como para aprender esto y si todavía no lo hemos entendido. Dice, tenemos la fórmula de 6,444 gramos de boro y 1,803 gramos de hidrógeno. Dice que la masa molar aproximada son 30 gramos y nos piden calcular la fórmula molecular. Que es lo que entonces que nosotros tenemos que hacer primero, la fórmula empírica. Fórmula empírica. Siempre es lo primero. ¿Por qué es lo primero? Y lo voy a repetir, bueno, hasta que se lo aprendan. ¿Por qué es lo primero? Porque necesitamos la fórmula empírica y la masa molar para sacar la fórmula molecular. Por lo tanto, si no tienen ninguna de las dos, es imposible que hagan el ejercicio. Fórmula empírica. ¿Cómo sacamos la fórmula empírica? Para esta situación, cambié en este caso para esta situación. Para esta situación, como nos dan los gramos, simplemente nosotros, como solamente tenemos los gramos, yo puedo pasar estos gramos a mole y digo 6,44 gramos de boro corresponden a tabla periódica, 10,8 gramos de boro, perdón, así, gramos de boro y esos son un mol de boro. Si me da el gramos de boro con gramos de boro, resuelvo esto, que nos da un valor de 0,6 moles de boro. Y para el hidrógeno, bueno, lo mismo, pero solo que es más fácil. 1,803 gramos de hidrógeno
por aproximadamente 1 gramo de hidrógeno es 1 mol de hidrógeno. Se me va esto con esto y me queda que es 1,80. Voy a poner 1,8 nomás. Mol de hidrógeno. ¿Correcto? Por lo tanto, la primera parte nos queda como B, 0,6, hidrógeno 1,8. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Dividir por el valor más chiquitito, ¿cierto? Ahora dividimos por el valor. Para el boro va a ser 0,6 partido en 0,6. Y para el hidrógeno va a ser 1,8 partido en 0,6. Esto nos da 1 y esto nos da 1,8 dividido en 0,6, 3. Por lo tanto, su fórmula empírica es BH3. ¿Qué una molécula existe? Entonces sabemos que sí estamos realmente cerca. El BH3 tiene de masa, son un boro, por lo tanto 1 por 10 más 1 por 3, 13 gramos. ¿Cuánto es la masa molar que tenemos? 30. Por lo tanto, lo que hacemos, decimos... Ay, me fui muy abajo. Acá está. 30 partido en 13. 30 partido en 13. Que nos da, bueno, aproximadamente 2. Por lo tanto, la relación entre el BH3, que es la empírica, vendría siendo un B2H6. Y con esto terminamos el capítulo 3,6, el subcapítulo determinación de la fórmula molecular. Que saber la fórmula molecular es como lo más importante, la verdad. Pero para los cursos básicos, bastante básicos. O sea, esto lo van a ver en una clase quizás, por lo menos en la universidad. Espero que les haya gustado. Me interesaría que ver su feedback, igual de cada clase, así como hoy sabéis que no entendí tal cosa o me confundí acá, o si les gustó. Igual me sirve todo el tema del feedback, saber si les gustó. Denle like, comenten, ya saben lo típico de siempre todos los youtubers o gente de las redes sociales. Así que eso, nos vemos, chao chao, próximo capítulo, capítulo 3,7, reacciones químicas y ecuaciones químicas. Aquí empezamos un poquito ya más con contenido más químico decente. Chao chao.